Norma Oficial Mexicana NOM 012 STPS 2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. Índice. 1. Objetivo. 2. Campo de aplicación. 3. Referencias. 4. Definiciones. 5. Obligaciones del patrón. 6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto. 7. Programa de seguridad y protección radiológica. 8. Plan de atención a emergencias radiológicas. 9. Medidas de seguridad radiológica. 10. Reconocimiento. 11. Evaluación. 12. Control. 13. Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. 14. Capacitación y entrenamiento. 15. Autorizaciones, licencias y permisos. 16. Unidades de verificación. 17. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 18. Vigilancia. 19. Bibliografía. 20. Concordancia con normas internacionales. Transitorios. 1. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su entorno. 2. Campo de aplicación. La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, se deberán consultar las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, o las que las sustituyan. 3.1 NOM 005 NUCL 1994, Límites anuales de incorporación, LAI, y concentraciones derivadas en aire. CDA, de radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto. 3.2 NOM 008 NUCL 2011, Control de la contaminación radiactiva. 3.3 NOM 012 NUCL 2002, Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. 3.4 NOM 026 NUCL 2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 3.5 NOM 031 NUCL 2011, Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 3.6 NOM 034 NUCL 2009, Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas. 3.7 NOM 229 SSA 12002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 3.8 NOM 017 STPS 2008, Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 39 NOM 026 STPS 2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 4. Definiciones. Para efectos de la presente norma, se establecen las definiciones siguientes. 4.1 Autoridad laboral, autoridad del trabajo, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.2 Contaminación radiactiva, presencia indeseable de sustancias radiactivas en superficies o contenidas en sólidos, líquidos o gases, incluido el cuerpo humano, según los límites determinados por el órgano regulador competente. 4.3 Control, el proceso mediante el cual se instrumentan las acciones preventivas o correctivas pertinentes, derivadas de la evaluación de los agentes contaminantes del ambiente laboral, a efecto de no rebasar los límites permisables de exposición. 4.4 Descontaminación, el proceso por medio del cual la contaminación radiactiva se reduce a niveles iguales o menores a los valores que señala la NOM 008 NUCL 2011. 4.5 Desechos radiactivos, cualquier material que contenga o esté contaminado con radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad,
mayores a los dispuestos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la norma oficial mexicana correspondiente, y para los cuales no se prevé uso alguno. 4.6 Dosimetría, la medición de la dosis de radiación ionizante. 4.7 Efectos estocásticos, aquellos casos en que la probabilidad de que el efecto se presente se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral, y que puede manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia. 4.8 Equivalente de dosis, la magnitud que correlaciona la dosis absorbida, Siebert, SB, con la probabilidad de la aparición de los efectos estocásticos. El equivalente de dosis se calcula mediante la ecuación H igual a dxqxn, donde H igual a equivalente de dosis, D igual a dosis absorbida en J barra kg, Q igual a factor de calidad, y N igual a producto de todos los demás factores modificantes, N igual a 1. 4.9 Equivalente de dosis efectiva, es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos del cuerpo humano. El equivalente de dosis efectiva se calcula mediante la ecuación donde E igual a equivalente de dosis efectiva, WT igual a factores de ponderación por tejido, y HT igual a equivalente de dosis para cada tejido. 4 y 10 Emergencia radiológica, el acto, omisión, situación o suceso originado por un evento anormal de irradiación inesperado y que para su control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. 4 y 11 Encargado de seguridad radiológica, aquella persona autorizada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para vigilar y aplicar todo lo relacionado con la seguridad y protección radiológica en el centro de trabajo, de acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 4 y 12 Evaluación, el proceso por medio del cual se efectúa la medición de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral y la comparación de los resultados, de conformidad con los límites permisables de exposición. Comprende la selección del método de muestreo, la determinación de los lugares y puntos de medición, el tipo y número de muestras o lecturas por efectuar, los tiempos y frecuencia de las mediciones, las características de los equipos de medición, así como los requerimientos para su calibración. 4 y 13 Fuente de radiación ionizante, cualquier equipo o material que sea capaz de generar radiación ionizante en forma cuantificable. 4 y 14 Manejo, cualquier actividad que implique el uso, almacenamiento, producción o transporte de fuentes de radiación ionizante. 4 y 15 Manual de Seguridad Radiológica, el documento cuyo objetivo es que todas las acciones que involucren el manejo de fuentes de radiación ionizante, se ejecuten con base en las normas y bajo procedimientos de protección radiológica adecuados, a fin de reducir al máximo la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. 4 y 16 Órgano o regulador competente, la Secretaría de Energía, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsables de normar el uso, almacenamiento, producción o transporte de fuentes de radiación ionizante. 4 y 17 Personal ocupacionalmente expuesto, POE, aquellos trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos, de manera permanente, a la radiación ionizante. Quedan excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este tipo de radiación, siempre que el equivalente de dosis efectivo anual que reciban no exceda el límite previsto en el Reglamento General de Seguridad Radiológica para el público. 4 y 18 Radiación ionizante, toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. 4 y 19 Radionúclido, el núcleo inestable de un átomo debido a que su proporción de neutrones es mayor o menor al número de protones, y que al tender hacia el equilibrio emite radiación en forma de ondas o partículas. 4 y 20 Reconocimiento, el proceso mediante el cual se identifican los agentes contaminantes del medio ambiente laboral, sus propiedades o características, las vías de ingreso al cuerpo humano, sus efectos en la salud, las fuentes emisoras de contaminantes, las áreas o zonas donde exista riesgo a la exposición, los grupos de exposición homogénea, sus puestos y las actividades que desarrollan, los tiempos y frecuencias de exposición, así como el equipo de protección personal requerido. 4 y 21 Responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X,
aquella persona autorizada por la Secretaría de Salud como encargada de la seguridad y protección radiológica y del cumplimiento de los ordenamientos que determina dicha dependencia en cuanto al uso de rayos X. 4 y 22 Riesgo grave, aquel que puede comprometer la integridad física y o la vida de los trabajadores y o producir daños a las instalaciones del centro de trabajo, al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes. 4 y 23 Vigilancia de la salud, vigilancia médica, la actividad realizada por el médico, cuya finalidad es verificar las condiciones de salud del personal al inicio de su vida laboral, a fin de determinar si existe algún impedimento para desempeñar el puesto, así como vigilar periódicamente si la salud del personal ocupacionalmente expuesto ha sufrido alteraciones relevantes que requieran una nueva valoración para continuar desempeñando sus actividades. 4 y 24 Zona de riesgo, aquella donde existe exposición a fuentes de radiación ionizante y que está sujeta a supervisión y controles especiales con fines de protección radiológica. 5. Obligaciones del patrón. 5.1 Contar con el análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores, conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, de acuerdo con lo señalado por el órgano regulador competente. 5.2 Contar con el programa de seguridad y protección radiológica, de conformidad con lo que dispone el capítulo 7 de esta norma. 5.3 Disponer de un listado actualizado del personal ocupacionalmente expuesto en el centro de trabajo que contenga, al menos, la información siguiente. A. El nombre del trabajador. B. El registro federal de contribuyentes o la clave única de registro de población del trabajador. C. Las actividades que implican su exposición, y D. Las zonas de riesgo donde desarrolla el trabajo. 5.4 Contar con el Manual de Seguridad y Protección Radiológica, con base en lo establecido por el órgano regulador competente. 5.5 Disponer de un directorio de los órganos reguladores competentes en el manejo y control de radiaciones ionizantes, a fin de solicitar su auxilio en caso de emergencia radiológica. 5.6 Contar con el plan de atención a emergencias radiológicas, conforme a lo determinado por el órgano regulador competente y de acuerdo con lo que prevé el capítulo 8 de la presente norma. 5.7 Adoptar las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante que señala el órgano regulador competente y de conformidad con el capítulo 9 de esta norma. 5.8 Efectuar el reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubican las fuentes de radiación ionizante, con base en lo dispuesto por el capítulo 10 de la presente norma. 5.9 Delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por la presencia de fuentes de radiación ionizante, conforme a lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM 026 STPS 2008 y NOM 229 SSA 12002, o las que las sustituyan. 5 y 10 Contar con el equipo de medición de radiación ionizante, de acuerdo con lo previsto en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. 5 y 11 Contar con un programa de calibración y mantenimiento del equipo de medición de radiación ionizante, de conformidad con lo que determina la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. 5 y 12 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el dosímetro, con base en lo señalado en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. 5 y 13 Evaluar y registrar los valores de la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto y darle seguimiento para su control, conforme a lo que dispone el capítulo 11 de esta norma. 5 y 14 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el registro de su equivalente de dosis anual y acumulada. 5 y 15 Instrumentar las medidas de control que dicte el órgano regulador competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, así como las contenidas en el capítulo 12 de la presente norma, a fin de que se reduzca la exposición del personal ocupacionalmente expuesto al nivel más bajo posible. 5 y 16 Contar con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como para la descontaminación del personal ocupacionalmente expuesto y de los contenedores, dispositivos y herramientas que se utilicen, donde existan fuentes de radiación ionizante abiertas. 5 y 17 Cumplir en las zonas de riesgo con las condiciones de seguridad, de conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 5 y 18 Contar con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como con los auxiliares necesarios por turno de trabajo,
con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica o la NOM 229 SSA 12002, o las que la sustituyan, según corresponda. 5 y 19. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal, conforme a lo que señala a. la NOM 017 STPS 2008, o las que la sustituyan, y b. el Reglamento General de Seguridad Radiológica, la licencia de operación y la NOM 008 NUC 2011, o las que la sustituyan, o c. la licencia sanitaria y la NOM 229 SSA 12002, o las que la sustituyan. 5 y 20. Disponer del programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. 5 y 21. Practicar los exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM 026 NUC 2011, o las que la sustituyan. 5 y 22. Efectuar la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de conformidad con lo que establece el capítulo 13 de esta norma. 5 y 23. Informar al personal ocupacionalmente expuesto, a la Comisión de Seguridad e Higiene y a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en sus responsabilidades, sobre a. los riesgos a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades por el manejo de fuentes de radiación ionizante. b. la protección radiológica que deberán cumplir. 5 y 24. Brindar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección radiológica, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas NOM 031 NUC 2011 y NOM 034 NUC 2009, o las que las sustituyan, y el capítulo 14 de la presente norma. 5 y 25. Reubicar al personal ocupacionalmente expuesto a otra área, si como resultado del dictamen médico se considera improcedente continuar exponiéndolo a radiaciones ionizantes en el curso de su empleo normal. 5 y 26. Contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes, de acuerdo con lo que determina el capítulo 15 de esta norma. 5 y 27. Evitar que se expongan a fuentes de radiación ionizante los trabajadores que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo. 5 y 28. Evitar que el personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante, rebase los límites de dosis señalados en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 5 y 29. Prohibir el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o aplicarse cosméticos, en las zonas de riesgo. 5 y 30. Prohibir que las mujeres en estado de gestación o lactancia trabajen en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante, de conformidad con la notificación a que se refiere el numeral 6 y 11 de la presente norma. 5 y 31. Prohibir que los menores de 18 años trabajen en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. 5 y 32. Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que esta norma le obligue a elaborar o poseer. 6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto. 6.1. Cumplir con lo que dispone el Manual de Seguridad y Protección Radiológica. 6.2. Portar y mantener en buenas condiciones el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, los dosímetros y el equipo de medición de radiación ionizante, con base en las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante. 6.3. Asistir y acreditar los cursos de capacitación que el patrón le imparta en materia de seguridad radiológica. 6.4. Aplicar las acciones de seguridad radiológica que involucren el manejo de fuentes de radiación ionizante, conforme a las normas y procedimientos del órgano regulador competente. 6.5. Mantener la exposición a radiación ionizante tan baja como sea posible. 6.6. Comprobar que su persona, vestuario y equipo no estén contaminados cuando salga de una zona de riesgo. 6.7. Evitar la generación de desechos o residuos radiactivos. 6.8. Someterse a los exámenes médicos que el patrón les aplique. 6.9. Participar en la ejecución del plan de atención a emergencias radiológicas. 6 y 10. Notificar inmediatamente al encargado de seguridad radiológica o al responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, según corresponda, sobre la presencia de condiciones inseguras relacionadas con las fuentes de radiación ionizante. 6 y 11. Notificar por escrito al patrón, tratándose de trabajadoras en estado de gestación o en lactancia, sobre esta condición y, en su caso, exhibir el certificado médico correspondiente. 7. Programa de seguridad y protección radiológica.
7.1 El programa de seguridad y protección radiológica deberá contener, al menos, lo siguiente. A. Las actividades para dar cumplimiento con el programa, la duración de las mismas y los responsables de su instrumentación y supervisión. B. El manual de procedimientos administrativos y de operación en cuanto a seguridad radiológica. C. La descripción de los recursos administrativos y técnicos, así como del sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas en el centro de trabajo para el cumplimiento del programa, y D. Los procedimientos para la investigación de incidentes o accidentes. 8. Plan de atención a emergencias radiológicas. 8.1 El plan de atención a emergencias radiológicas deberá elaborarse de acuerdo con lo establecido por el órgano regulador competente y las previsiones de este capítulo. 8.2 El encargado de seguridad radiológica o, en su caso, el responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como los auxiliares necesarios por turno de trabajo, deberán aplicar el plan de atención a emergencias radiológicas durante el tiempo que sea requerido. 8.3 El plan de atención a emergencias radiológicas deberá contemplar, al menos, lo siguiente. A. La descripción de las situaciones de emergencia previsibles, las medidas por adoptar en cada caso y los responsables de ejecutarlas. B. Las limitaciones y restricciones a la exposición durante la emergencia al personal ocupacionalmente expuesto y a las personas cercanas a dicha emergencia. C. Los primeros auxilios que se brindarán a los trabajadores y su canalización inmediata a la asistencia médica. D. La realización de actividades para el control de la situación anormal, y E. La aplicación de medidas correctivas, de conformidad con los límites de equivalente de dosis, una vez logrado el control de la emergencia. 8.4 El personal que participe en las operaciones de emergencia deberá, en los términos del plan de atención a emergencias radiológicas. A. Estar informado acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de equivalente de dosis que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica. B. Contar con capacitación y entrenamiento para las operaciones específicas que se han de llevar a cabo. C. Contar con la autorización por escrito del encargado de seguridad radiológica, y D. Ser provistos del equipo y ropa adecuados para su protección, a fin de que la irradiación externa y la contaminación sean mínimas. 9. Medidas de seguridad radiológica. 9.1 Medidas administrativas. 9.1.1 En los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante se deberá vigilar que no se rebasen los límites de incorporación de material radiactivo en el personal ocupacionalmente expuesto, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica y la NOM 005 NUCL 1994, o las que la sustituyan. 9.1.2 De igual forma, se deberá supervisar que los valores de contaminación radiactiva en las zonas de riesgo no rebasen los límites que señala la NOM 008 NUCL 2011, o las que la sustituyan. 9.1.3 Todas las actividades que involucren exposición a radiación ionizante deben considerar: A. La fuente de radiación ionizante. B. Los tiempos y frecuencias de exposición, y C. La aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprenda: 1. La justificación de las prácticas de trabajo, y 2. La optimización de la protección radiológica. 9.1.4 En las zonas de riesgo se deberán adoptar procedimientos de seguridad radiológica, según aplique, para: A. Impedir el acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos susceptibles de contaminación, y B. Controlar la salida de objetos que presenten contaminación superficial mayor a los límites dispuestos en la NOM 008 NUCL 2011, o las que la sustituyan. 9.2 Medidas de seguridad. 9.2.1 Las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo, deberán considerar, según aplique, lo siguiente: A. Los tiempos y frecuencias de exposición. B. El aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación ionizante. C. El uso de blindajes de protección. D. El uso de dispositivos o controles remotos, en aquellos casos en que se justifique, y E. La disposición de alarmas y equipos de extinción de incendios o, en su caso, sistemas de detección y de extinción de incendios. 9.2.2 Las medidas de protección para el manejo de fuentes abiertas, conforme a lo que establece el órgano regulador competente, deberán considerar lo siguiente: A.
La conservación de superficies lisas, exentas de poros y fisuras, de tal manera que se permita una fácil reducción o eliminación de la contaminación radiactiva. B. La disposición de sistemas de ventilación que permitan una evacuación de los gases o aerosoles producidos, que incluyan la instalación de filtros, a fin de evitar la liberación de la contaminación al ambiente, y C. El uso de equipos de detección de radiación ionizante para comprobar una posible contaminación por radionúclidos a la salida de las zonas de riesgo. 9.2.3 En caso de presencia de material radiactivo, se deberán adoptar, como medidas de seguridad radiológica, las siguientes. A. Los equipos y prendas de protección utilizados no podrán salir de una zona de riesgo hasta que hayan sido sujetos de un proceso de descontaminación para reducir o eliminar la contaminación radiactiva, y B. Una vez utilizado el equipo de protección personal, este deberá almacenarse en recipientes debidamente señalizados, de acuerdo con lo previsto en la NOM 026 STPS 2008, o las que la sustituyan. 9.3 Medidas para residuos radiactivos. 9.3.1 La gestión de los residuos radiactivos generados en las áreas de trabajo deberá realizarse, desde su origen, de conformidad con lo que determine el órgano regulador competente. 10. Reconocimiento. 10.1 El reconocimiento que se efectúe en las áreas donde existan fuentes de radiación ionizante, deberá comprender, al menos, a. La identificación y ubicación de las fuentes de radiación ionizante. B. Las propiedades físicas y químicas de las fuentes de radiación ionizante. C. Los efectos que las fuentes de radiación ionizante pueden producir en la salud del persona ocupacionalmente expuesto. D. El estado y tipo de sistemas de control de las fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, así como de otros dispositivos de protección física y radiológica. E. Las condiciones y actos inseguros que puedan ocasionar algún accidente u otro tipo de riesgo por radiación ionizante. F. La ubicación del personal ocupacionalmente expuesto por áreas y turnos, cuando aplique, con la precisión de los puestos y las actividades que desarrollan. G. La consideración del tiempo, distancia y blindaje. H. La identificación de las características del equipo de protección personal por utilizar, en su caso, E. I. El inventario de los equipos de detección e instrumentos de medición de radiación ionizante. 10.2 El reconocimiento de las áreas donde existan riesgos de contaminación por fuentes de radiación ionizante, se deberá realizar. A. Con la periodicidad que dicte el órgano regulador competente. B. Cuando se sustituyan las fuentes de radiación ionizante, y C. Cuando ocurran fallas en los equipos que utilicen fuentes de radiación ionizante. 10.3 Los informes sobre los reconocimientos efectuados se deberán conservar, en forma documental o por medios electrónicos, al menos por 12 meses. 11. Evaluación. 11.1 El tipo de evaluación que habrá de practicarse para establecer la magnitud de la dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto o la contaminación en las áreas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, se deberá definir con base en los resultados obtenidos en el reconocimiento. 11.2 La selección del instrumento por utilizar para la evaluación de la radiación ionizante se deberá realizar conforme a los resultados del reconocimiento. 11.3 Los instrumentos empleados para la evaluación deberán contar con el documento que avale su calibración vigente, de acuerdo con lo señalado en la NOM 012 NUC 2002, o las que la sustituyan. 11.4 La evaluación de la dosis del personal ocupacionalmente expuesto deberá considerar los registros de la dosimetría individual y no rebasar los límites de equivalente de dosis anual que dispone el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 11.5 La evaluación y registro de los niveles de radiación ionizante de las zonas de riesgo deberá realizarse de conformidad con los procedimientos que para tal efecto se elaboren. 11.6 La periodicidad con que se realice la evaluación de la radiación ionizante estará sujeta al procedimiento que para tal efecto se establezca y lo que dicte el órgano regulador competente. 11.7 El equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto acumulado durante un año calendario anterior y el total acumulado durante la vida laboral en el centro de trabajo, se deberá conservar actualizado, con el objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente de dosis recibido y optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 11.8 Los resultados sobre las evaluaciones practicadas se deberán registrar cada vez que éstas se efectúen. 12. Control.
12.1 Cuando se excedan los límites de equivalente de dosis establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, se deberá realizar un análisis de la causa raíz que originó el evento, y proceder a aplicar las medidas de control pertinentes, según aplique, entre otras. A. El paro de la actividad. B. La revisión de procedimientos. C. La revisión del diseño y acondicionamiento de las instalaciones. D. La limitación de tiempos y frecuencias de exposición del personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante. E. La contención de fuentes de radiación ionizante. F. La instauración de dispositivos de seguridad. G. El uso del equipo de protección personal específico con base en el tipo de radiación ionizante, y H. El reforzamiento de la capacitación y entrenamiento. 12.2 Las medidas de control deberán ser objeto de seguimiento en el centro de trabajo. 12.3 Los informes sobre la implantación de las medidas de control y su seguimiento, se deberán conservar en forma documental o por medios electrónicos, al menos, por 12 meses o el tiempo que disponga el órgano regulador competente. 13. Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. 13.1 La vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto deberá estar a cargo de un médico con conocimientos y experiencia en medicina del trabajo o en los efectos biológicos de la radiación ionizante. 13.2 El programa de vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto deberá considerar a. La integración de la historia clínica y la práctica de exámenes médicos de ingreso, conforme a lo que se indica a continuación. 1. Datos de identificación del trabajador. 2. Antecedentes heredofamiliares, AHF. 3. Antecedentes personales no patológicos, APNP. 4. Antecedentes personales patológicos, AP. 5. Antecedentes laborales. 6. Padecimientos actuales, en su caso. 7. Interrogatorio por aparatos y sistemas. 8. Exploración física, con énfasis en la agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir, en forma rápida y precisa, comunicaciones habladas o escritas o cualquier señal, sea táctil, audible o visible. 9. Estudios de laboratorio y gabinete, que comprendan grupo sanguíneo y RH, así como la biometría hemática completa. 10. Estudios auxiliares de diagnóstico a juicio del médico, y 11. Impresión diagnóstica. Con énfasis en la normalidad física de las partes motoras esenciales para desempeñar su actividad profesional con destreza de movimientos, que permitan alcanzar rápidamente los accesos y ejecutar las funciones asignadas, y b. La práctica de exámenes periódicos en forma anual, sujetos 1. Al análisis del tipo de trabajo que ha estado realizando el personal ocupacionalmente expuesto y a los riesgos a que ha estado sometido como consecuencia del mismo, y 2. Al historial dosimétrico, con el fin de identificar efectos tempranos en la salud del personal ocupacionalmente expuesto. 13.3 Al personal ocupacionalmente expuesto se le deberá generar la ficha de registro, practicar el examen médico inicial y emitir el certificado médico de aptitud. 13.4 El médico deberá comparar los resultados de los exámenes periódicos con los iniciales, a fin de detectar y actuar en caso de identificar cualquier alteración temprana a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, estos se deberán realizar de acuerdo con el puesto de trabajo, los antecedentes de la exposición a radiaciones ionizantes, así como la edad y el estado de salud del personal ocupacionalmente expuesto. 13.5 Para el personal ocupacionalmente expuesto se deberá integrar un expediente médico, que deberá conservarse, en medios escritos o electrónicos, hasta 30 años después del término de su relación laboral, y contener, al menos a. La historia laboral con las exposiciones anteriores y actuales al riesgo. b. La historia clínica. c. Los exámenes de laboratorio, y d. Los estudios auxiliares de diagnóstico. 14 Capacitación y entrenamiento. 14.1 La capacitación y entrenamiento deberán considerar lo que prevén las normas oficiales mexicanas NOM 031 NUC 2011, NOM 034 NUC 2009 o NOM 229 SSA 12002, o las que las sustituyan, según aplique. 14.2 El entrenamiento deberá proporcionarse al personal ocupacionalmente expuesto al menos cada 12 meses.
14.3 La capacitación y entrenamiento deberán contemplar, para los casos de emergencia, los accidentes radiológicos potenciales ocurridos durante operaciones rutinarias de manejo de fuentes de radiación ionizante. 14.4 La capacitación y entrenamiento deberán considerar, según aplique, lo siguiente. A. Los principios de seguridad radiológica. B. Los riesgos de las radiaciones ionizantes. C. Las magnitudes y unidades de la radiación ionizante. D. El concepto nivel más bajo posible de la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes y sus beneficios. E. Los factores de protección radiológica, tales como tiempo, distancia y blindaje. F. Los procedimientos de seguridad radiológica de la instalación aplicables por el personal ocupacionalmente expuesto. G. Las responsabilidades del personal ocupacionalmente expuesto derivadas de su puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica. H. Los tipos de instrumentos de detección y de medición de radiaciones ionizantes. I. La utilización y mantenimiento adecuados del equipo de protección personal. J. El plan de atención a emergencias radiológicas, que incluya los procedimientos de primeros auxilios, y K. La reglamentación aplicable a la protección radiológica. 14.5 Se deberá contar con el registro de la capacitación y entrenamiento proporcionados que contemple, al menos, lo siguiente. A. El nombre de la persona. B. La fecha de impartición. C. Los temas cubiertos. D. El nombre del instructor, y E. El documento que compruebe que la capacitación y entrenamiento fueron impartidos. 15 Autorizaciones, licencias y permisos. 15.1 Se deberá contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes para el manejo de fuentes de radiación ionizante, que en su caso corresponda. A. La autorización para instalar fuentes de radiación ionizante, dar servicio a equipos que las contengan y prestar servicios de protección radiológica. B. La licencia de operación de instalaciones radiactivas. C. La licencia sanitaria para el establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear o radioterapia. D. Los permisos y licencias relacionados con desechos radiactivos. E. El permiso del encargado de seguridad radiológica. F. El permiso del responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear o radioterapia, y G. El permiso del asesor especializado en seguridad radiológica para establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 16. Unidades de verificación. 16.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, de conformidad con lo determinado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el cumplimiento con la presente norma. 16.2 Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con esta norma deberán aplicar los criterios de cumplimiento que señala el procedimiento para la evaluación de la conformidad del capítulo 17, de la presente norma. 16.3 Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de esta norma deberán emitir un dictamen, el cual habrá de contener: A. Datos del centro de trabajo. 1. El nombre, denominación o razón social. 2. El domicilio completo, calle, número, colonia, municipio o delegación, ciudad, entidad federativa, código postal, y 3. El nombre y firma del patrón o de su representante legal, y b. Datos de la unidad de verificación. 1. El nombre, denominación o razón social. 2. El número de registro otorgado por la entidad de acreditación. 3. El número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 4. La clave y nombre de la norma verificada. 5. Las fechas en que se otorgó la acreditación y aprobación. 6. El resultado de la verificación. 7. El nombre y firma del responsable de emitir el dictamen. 8. El lugar y fecha de la firma del dictamen. 9. La vigencia del dictamen, y 10. El número de registro del dictamen otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al rendirse el informe respectivo.
16.4 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será de un año. 17. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 17.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la Autoridad del Trabajo, como a las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. 17.2 El dictamen de verificación vigente deberá estar a disposición de la Autoridad del Trabajo cuando ésta lo solicite. 17.3 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realizará, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas. 17.4 Para la selección del personal ocupacionalmente expuesto por entrevistar a efecto de constatar el cumplimiento de las disposiciones que establece el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la tabla 1 siguiente. 17.5 Las evidencias de tipo documental o los registros a que se refiere esta norma, podrán exhibirse de manera impresa o en medios electrónicos, y deberán conservarse al menos por 12 meses, excepto en aquellos casos en que la norma disponga una vigencia distinta. 18 Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 19. Bibliografía. 19.1 C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960, de la Organización Internacional del Trabajo. Ratificado por México el 19 de octubre de 1983 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 1984. 19.2 Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 1998. 19.3 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de enero de 1997. 19.4 Reglamento General de Seguridad Radiológica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre de 1988. 19.5 Norma Oficial Mexicana NOM 001 Núcleo 1994, Factores para el cálculo del equivalente de dosis, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de febrero de 1996. 19.6 Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Organización Internacional del Trabajo. Cuarta edición, 1998. 19.7 Repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo, protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. Primera edición, 1987. 19.8 Nota técnica de prevención NTP 614, radiaciones ionizantes, normas de protección, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España. 19.9 Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo de 1997, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. Bueno 91 de 16 de abril de 1997. España. 7 y 10 Real Decreto 783/2001 de 6 de julio de 2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Bueno 178 de 26 de julio de 2001. España. 7 y 11 ICRP, 2007. De 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Annals ICRP, volumen 37, nos. 2 a 4. 20. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Transitorios. Primero. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 4 meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Durante el lapso previsto en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la norma oficial mexicana NOM 012 STPS 1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, o bien realizarán las adaptaciones para observarlas.
Disposiciones de la NOM 012-STPS2012, condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. En este último caso, la autoridad laboral proporcionará, a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. Tercero. A partir de la fecha en que entre en vigor esta norma quedará sin efectos la norma oficial mexicana NOM 012-STPS1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1999. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 30 días del mes de octubre de 2012. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez. Rúbrica. ¿Qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos. Cada radionúclido se caracteriza por el tipo de radiación que emite, la energía de la radiación y su semivida. La actividad, utilizada como medida de la cantidad de un radionúclido, se expresa en una unidad llamada becquerel. Un becquerel corresponde a una desintegración por segundo. La semivida es el tiempo necesario para que la actividad de un radionúclido disminuya por la desintegración a la mitad de su valor inicial. La semivida de un elemento radiactivo es el tiempo que tarda la mitad de sus átomos en desintegrarse, y puede variar desde una fracción de segundo a millones de años. Por ejemplo, el yodo 131 tiene una semivida de 8 días mientras que el carbono 14 tiene una semivida de 5.730 años. Fuentes de radiación. Las personas están expuestas a diario tanto a la radiación de origen natural o humano. La radiación natural proviene de muchas fuentes, como los más de 60 materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, el agua y el aire. El radón es un gas natural que emana de las rocas y la tierra y es la principal fuente de radiación natural. Diariamente inhalamos e ingerimos radionúclidos presentes en el aire, los alimentos y el agua. Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a gran altura. Por término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación naturales, terrestres y cósmicas. Los niveles de la radiación de fondo varían geográficamente debido a diferencias geológicas. En determinadas zonas la exposición puede ser más de 200 veces mayor que la media mundial. La exposición humana a la radiación proviene también de fuentes artificiales que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los dispositivos médicos, como los aparatos de rayos X. Exposición a la radiación ionizante. La exposición a la radiación puede ser interna o externa y puede tener lugar por diferentes vías. La exposición interna a la radiación ionizante se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún otro modo en el torrente sanguíneo, por ejemplo, inyecciones o heridas. La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente, por ejemplo, en los excrementos, o gracias a un tratamiento. La exposición externa se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire, polvo, líquidos o aerosoles, se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado. La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de la irradiación de origen externo, por ejemplo, la exposición médica a los rayos X. La irradiación externa se detiene cuando la fuente de radiación está blindada o la persona se aísla del campo de irradiación. Las personas pueden estar expuestas a la radiación ionizante en circunstancias diferentes, en casa o en lugares públicos, exposiciones públicas, en el trabajo, exposiciones profesionales, o en un entorno médico, como los pacientes, cuidadores y voluntarios. Las situaciones de exposición a la radiación ionizante pueden clasificarse en 3 categorías. La primera,
la exposición planificada, es el resultado de la introducción y funcionamiento deliberados de fuentes de radiación con fines concretos, como en el caso de la utilización médica de la radiación con fines diagnósticos o terapéuticos, o de su uso en la industria o la investigación. La segunda, la exposición existente, se produce cuando ya hay una exposición a la radiación y hay que tomar una decisión sobre su control, como en el caso de la exposición al radón en el hogar o en el lugar de trabajo, o de la exposición a la radiación natural de fondo existente en el medio ambiente. La tercera categoría, la exposición en situaciones de emergencia, tiene lugar cuando un acontecimiento inesperado requiere una respuesta rápida, como en el caso de los accidentes nucleares o los actos criminales. El uso médico de la radiación representa el 98% de la dosis poblacional con origen en fuentes artificiales y el 20% de la exposición total de la población. Cada año se realizan en el mundo más de 3.600 millones de pruebas diagnósticas radiológicas, 37 millones de pruebas de medicina nuclear y 7,5 millones de tratamientos con radioterapia. Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud. El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray, GUI. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el Sievert, SB, que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño. El Sievert tiene en cuenta el tipo de radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. El Sievert es una unidad muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades menores, como el milisievert, MESV, o el microsievert, SV. Hay 1000 SV en 1 MESV, y 1000 MESV en 1 SB. Además de utilizarse para medir la cantidad de radiación, dosis, también es útil para expresar la velocidad a la que se entrega esta dosis, tasa de dosis, por ejemplo en microsievert por hora, SV/hora, o milisievert al año, MESV/año. Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar para el síndrome de irradiación aguda es de aproximadamente 1 SB, 1000 MESV. Si la dosis de radiación es baja o la exposición a ella tiene lugar durante un periodo prolongado, baja tasa de dosis, el riesgo es considerablemente menor porque hay más probabilidades de que se reparen los daños. No obstante, sigue existiendo un riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer, que pueden tardar años, o incluso decenios, en aparecer. No siempre aparecen efectos de este tipo, pero la probabilidad de que se produzcan es proporcional a la dosis de radiación. El riesgo es mayor para los niños y adolescentes, pues son mucho más sensibles a la radiación que los adultos. Los estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a la radiación, como los supervivientes de la bomba atómica o los pacientes sometidos a radioterapia, han mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer con dosis superiores a 100 MESV. Estudios epidemiológicos más recientes efectuados en pacientes expuestos por motivos médicos durante la infancia, TC pediátrica, indican que el riesgo de cáncer puede aumentar incluso con dosis más bajas, entre 50 y 100 MESV. La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal aguda a dosis superiores a 100 MESV entre las 8 y las 15 semanas de gestación y a 200 MESV entre las semanas 16 y 25. Los estudios en humanos no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro fetal con la exposición a la radiación antes de la semana 8 o después de la semana 25. Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al riesgo tras la exposición en la primera infancia.